elementos nocivos que están constantemente intentando dañar a nuestras vías respiratorias y a nuestros pulmones a través de diferentes puertas de entrada o mecanismos de transmisión, ya sea por vía inhalatoria, ya sea por contigüidad, ya sea por vía sanguínea, ya sea por vía linfática. De diferentes formas, las noxas van a producir finalmente daño, lesión y compromiso de las vías aéreas o los pulmones. Por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2 que está ocasionando esta pandemia del coronavirus, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que tiene como principal mecanismo de transmisión la vía inhalatoria. Inicialmente se pensaba que no era así, que era a través de la vía digestiva. La vía digestiva también es importante, pero la inhalatoria es la más importante. Y hemos visto que este virus, que es muy neumotrófico, ejerce daño inflamatorio severo en los pulmones principalmente y en segundo lugar otros órganos como el corazón, vasos sanguíneos y etcétera. Bueno, por lo tanto puede ingresar por inhalación, puede ingresar por aspiración de secreciones, por ejemplo, un paciente que se regurgita y aspira contenido esófago gástrico hacia las vías respiratorias, va a conllevar a una neumonitis química y a una neumonía aspirativa en casos más severos. Por ejemplo, por contigüidad, si es que hay una infección a nivel del hígado que finalmente infecta el diafragma derecho y por contigüidad la pleura y el pulmón del lado derecho. O por ejemplo, por vía hematógena, una infección imaginemos, una infección uterina por un aborto séptico, un aborto incompleto, por vía sanguínea, las bacterias pueden llegar hacia los pulmones y generar infección. Recuerden ustedes que los pulmones reciben el 100% del gasto cardíaco por minuto. Así que cualquier bicho que va hacia la sangre va a terminar en los pulmones indefectiblemente. Bueno, ahora, lo importante es de que no siempre estamos haciendo enfermedad. A pesar de que atacan a los pulmones y a las vías aéreas por diferentes formas, no siempre hacemos enfermedad. Y eso es por nuestros mecanismos defensivos que evitan que las noxas finalmente se salgan con la suya generando daño o patología. Aquí tenemos un collage de imágenes donde podemos ver, vamos a poner aquí mejor el punterito, está, podemos ver aquí el daño ocasionado por el humo de cigarrillo, el daño ocasionado por el humo de cigarrillo en este pulmón, que se ve todo lustroso, de color petróleo y una gran tumoración cancerosa. ¿No es cierto? El humo de cigarro es una noxa inhalatoria que genera indefectiblemente con el tiempo problemas de enfisema, de bronquitis crónica y cáncer de pulmón. Aquí tenemos los gases de la combustión del parque automotor, con gran cantidad de arsénico, plomo, que genera daños en las vías aéreas y los pulmones. La tuberculosis, el ejemplo, digamos, clásico de una enfermedad de transmisión por vía aérea. ¿Qué hablar de los procesos virales? La influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, coronavirus, que estamos en toda pandemia, y hablar también de neumonías o infecciones respiratorias por bacterias, principalmente el neumococo, el neumonía. Son algunos de los ejemplos de cómo es que agentes nocivos pueden provocar finalmente daño en las vías aéreas o los pulmones si es que los mecanismos de defensa son vencidos por los mecanismos patogénicos. Y aquí vemos en este collage lo que estamos ahorita padeciendo, la pandemia del COVID-19, la que nos obliga a tener una clase virtual, cuando debería haber sido una clase presencial, como en otros años. Pero por ahora no podemos, pues, porque podemos incentivar el aumento de las tasas de contagio. Este coronavirus, que no es un virus nuevo, ¿a qué me refiero? Los coronavirus han existido siempre toda la vida, han existido toda la vida. Lo que pasa que este tipo de coronavirus, este beta coronavirus, el SARS-CoV-2, es nuevo para el humano, pero ya existía en otros animalitos como los murciélagos, pero tanto los manipularon, tanto se los comieron, que finalmente el virus saltó de especie y estamos pasando lo que está pasando. Este virus daña las vías aéreas,
daña los pulmones y como ya sabemos, ha generado hasta el día de hoy, estaba viendo cerca de 1.500.000 muertes en todo el mundo, ¿no? Bueno, pero no solamente los virus son los causantes de tantos problemas, ¿no? El problema también de otros agentes infecciosos como son bacterias, como vienen a ser hongos, más raramente parásitos, agentes tóxicos como vienen a ser los óxidos nitrosos, anhidridos sulfurosos, que se generan por la combustión, por ejemplo, de los plásticos, ¿no? El humo de tabaco, el humo de la leña, se le llama la biomasa a la leña. Biomasa, todo elemento sólido que se utiliza con el fin de generar calor y fuego. Hablamos de la leña, carbón, hablamos de la madera seca, hablamos de la bosta, que es el excremento seco que se usa mucho en la serranía. Partículas inorgánicas, ¿no? Sílice, asbesto, carbón, hierro. Cuando se acumulan elementos inorgánicos en el pulmón, se denomina neumoconiosis. Neumoconiosis. Otros serían elementos cancerígenos, que hemos hablado del humo de cigarrillo, hemos hablado de los contaminantes ambientales. También se sabe que el humo de la leña puede provocar cáncer de pulmón. Partículas orgánicas como pólenes, enzimas, esporas de hongos, que ocasionan sobre todo cuadros alérgicos respiratorios, desde cuadros de traqueitis, bronquitis, asma, hasta asma bronquial, ¿no? Inducida por estos elementos alergénicos orgánicos, la inhalación de drogas, ya sea por vía inhalatoria o por vía sistémica, las secreciones nasales, bucofaringias o gástricas generan quemaduras, daños e infecciones de las vías aéreas y los pulmones, y también las radiaciones, ¿no? Cuando hablo de radiaciones, no solamente hablo de las radiaciones ambientales, hablo de radiaciones terapéuticas, como por ejemplo tener un cáncer de mama, un cáncer de tiroides. Cuando te dan radioterapia complementaria a este tipo de problema, puede ocurrir que de manera secundaria no solamente quemes el tumor, sino quemes el pulmón o las vías aéreas, generando cuadros de fibrosis por radioterapia. De los virus, antes del SARS-CoV-2, era el virus de la gripe, el principal causante de enfermedad y muerte en el mundo. Se hablaba de que al año morían 250.000 personas por gripe y sus complicaciones en el mundo todos los años, pero este virus pues ha sido desplazado actualmente por el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Este virus que como ustedes saben se generó en la localidad de Wuhan el año pasado, en el mes de noviembre, y que probablemente haya sido un salto de especie de los mamíferos tipo murciélagos, ¿no? O pargolines, y que hayan llevado el virus al humano por su manipuleo, su consumo inadecuado, ¿no? Este SARS-CoV-2 se llama SARS-CoV-2 porque hay un SARS-CoV-1 o SARS-CoV a secas, que fue el que causó un brote epidémico en el año 2002-2003, ¿no es cierto? Pero no llegó a los niveles de pandemia que actualmente tenemos, ¿no? Ya recuerden que es un virus del tipo coronavirus que tiene estas proteínas ya denominadas proteínas spike o proteínas S, que le dan esta conformación como si fuera una coronita radiada, ¿no? Bueno, ahora, dependiendo de la magnitud de la exposición, dependiendo de la eficiencia de los mecanismos defensivos del huésped, de la persona, y de la susceptibilidad de cada individuo, es que finalmente se va a desarrollar o no una enfermedad, ya sea enfermedades infecciosas, ya sean enfermedades químicas irritativas, ya sea neumoconiosis o acúmulo de elementos inorgánicos en el parénquima pulmonar, ya sea problemas de obstrucción al flujo aéreo como asma ocupacional o problemas de hiperreactividad bronquial o bronquitis crónica, ya sea componentes alérgicos, ya sea neumonitis por drogas, neumonías aspirativas, etcétera. Es decir, dependiendo del tipo de noxa, es que va a ocurrir el mecanismo fisiopatológico correspondiente, ¿no? Por ejemplo, soy una persona que consume alcohol. El alcohol por sí ya genera daño a nivel del pulmón. Algunos hablan de la neumopatía alcohólica. El alcohol puede provocar daño en el pulmón, indirecto, pero el alcohol genera depresión respiratoria. Y la persona con depresión respiratoria en algún momento va a perder el conocimiento. Y si esta persona está con el estómago lleno de alimento que previamente ha ingerido, es muy probable que ocurra un reflujo gastroesofágico significativo que conlleve a que el paciente
pueda broncoaspirarse y que esta secreción pase de la orofaringe hacia la traquibronquios, generando procesos de neumonía aspirativa o neumonitis aspirativa. ¿Qué diferencia hay entre neumonía y neumonitis? Neumonía es la infección, ¿de acuerdo? Con compromiso del alveolo. Neumonitis es la inflamación en donde todavía no se ha provocado infección. Es decir, primero se genera una neumonitis o inflamación y esta puede terminar haciendo neumonía por aspiración. Bueno, para evitar que estas noxas vayan a generar enfermedad de manera frecuente en las vías aéreas y los pulmones, el cuerpo se ha valido de manera evolutiva de mecanismos protectivos que evitan que elementos nocivos partiendo del aire inspirado puedan generar irritación o lesión de la vía aérea y los pulmones. El inicial mecanismo protectivo y que es parte de los sistemas de defensa innata es el acondicionamiento del aire. ¿Qué es el acondicionamiento del aire? Cuando ustedes respiran el aire ambiental hacia los alveolos, ese aire es un aire frío, seco y contaminado. ¿De acuerdo? No está bien que así lleguen los alveolos. El aire cuando ingresa hacia las vías aéreas va a ser normalmente inhalado a través de las fosas nasales. Esto origina que el aire se arremoline a nivel de los cornetes, teniendo más contacto con la pituitaria roja. La pituitaria roja es la mucosa nasal, muy rica en vasos sanguíneos, muy húmeda y muy caliente. Eso hace que el aire se caliente y se humidifique. Y a su vez, cuando pase por la mucosa nasal y por la mucosa traqueobronquial, el moco nasal y moco respiratorio actúa como un papel filtro que capta y adhiere partículas contaminantes gruesas. De esa manera limpio purifica el aire. El calentar, humedecer y purificar el aire se denomina acondicionamiento del aire y es un mecanismo de defensa muy importante, de tal manera que el aire llega a los alveolos calientito, húmedo y limpio de partículas grandes. Es probable que los virus y las bacterias chiquitas no vayan a ser completamente detenidas por estos mecanismos de acondicionamiento del aire, pero al menos reducimos la carga microbacteriana. De esa manera los alveolos van a recibir menos gérmenes y digamos, el trabajo de los macrófagos alveolares de defensa va a ser más sencillo para limpiar a los bichos que finalmente llegaron a estos niveles alveolares tan distales. Bien, bien, como ustedes saben, el moco respiratorio, ese moquito respiratorio que está cubriendo la superficie de la mucosa respiratoria, es formada por las células caliciformes y por glándulas submucosas. Este moco es un moco rico en agua, en proteínas, en polipéptidos, sales. Y este moco tiene dos fases. La fase sol o soluble que se encuentra junto a los cilios y la fase gel o gelatinosa que se encuentra en la parte más externo superior. Justamente esta fase gelatinosa es la que actúa como mecanismo de adhesión, como un papel atrapamoscas que chapa las partículas contenidas en el aire, las partículas contaminantes. Y la fase gel permite el batido o también llamado barrido o también llamado clearance mucociliar. Recuerden que las células de la mucosa respiratoria, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de la mucosa respiratoria, tiene cilios y estos cilios se están batiendo en sentido caudocefálico hacia las vías aéreas superiores para que de esa manera se vayan eliminando por expectoración o por deglución el moco cargado de partículas contaminantes. Se dice que formamos en promedio entre 600 a 800 mililitros de moco respiratorio todos los días y eso está bien. Otro mecanismo de defensa ante los agentes nocivos que intentan invadir las vías respiratorias y los pulmones es el mecanismo de la tos. La tos
es un reflejo respiratorio. Se produce por estimulación de receptores de irritación, ya sea ubicados en la tráquea y grandes bronquios. Es importante señalar que también se encuentran receptores de la tos en la pleura visceral, y también se encuentran receptores de la tos a nivel del sistema nervioso central. Eso es muy interesante, porque recuerden que el centro de la tos está en el tronco encefálico, a nivel del bulbo raquídeo. ¿Okay? Pero mayormente están en las vías respiratorias, los pulmones, y un poco a nivel de la pleura visceral. Bueno, ¿cómo se genera la tos? A ver, ¿quién no ha tenido una tos? Estás que te comes tu arroz con pollo, tu chaufita, y sin querer te aspiras un pequeño grano de arroz. Ese grano de arroz pasa a tu tráquea. Y cuando eso ocurre, sí o no, muchachos, que nos viene una tos incoercible, una tos muy exigente. Comenzamos con una tos intensa, intentando eliminar de nuestra tráquea ese granito de arroz. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la mucosa respiratoria traqueobronquial hay múltiples receptores de irritación que captan la presencia de este elemento extraño. Y esto va a generar de manera refleja una inspiración profunda. El cierre de la glotis. Tomen aire e intenten botarlo, pero cierren su glotis, cierren su garganta, como cuando pujamos. Y súbitamente abran la glotis. Sale la tos. Es decir, inspiración profunda, cierre de glotis, comienzo a contraer los músculos expiratorios con glotis cerrada, y en eso abro súbitamente la glotis y ¡pac! Aparece la tos. Y eso genera la expulsión violenta del aire. Esto de acá va a permitir eliminar los elementos extraños hacia el exterior o hacia la cavidad nasofaringea para que uno pueda o expectorarlos o pueda deglutirlos. Y aquí podemos ver cómo es que se ve realmente una tos, cómo se eliminan las partículas de los elementos extraños o nocivos que están generando daño en la vía aérea o los pulmones. Esto también tiene de bueno como tiene de malo. Lo que tiene de malo es que es un mecanismo de infección para enfermedades como por ejemplo el SARS-CoV-2 o la tuberculosis o la influenza. Es por eso que importante es utilizar el barbijo o tapabocas, ¿no es cierto? Nuestra mascarilla, para que si tosemos no tengamos la posibilidad de infectar a otras personas si somos nosotros personas con infección activa. Y para protegernos de las secreciones de otras personas que están con infección si nosotros estamos sanos. Muy importante es el actuar de los nervios raquídeos y de algunos pares craneales, sobre todo tronculares, como vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos nerviosos que participan en el mecanismo de la tos? La tos tiene vías aferentes y eferentes. Las vías aferentes son los receptores sensoriales que se encuentran a nivel de las vías respiratorias, que se encuentran a nivel de la orofaringe y nasofaringe. Me olvidé también decirles que hay receptores de la tos en la garganta, lógico, en la parte posterior de la lengua, ¿ok? También a nivel de la cavidad nasal y también en la nasofaringe, en la parte posterior. Receptores mediados por el nervio trigémino, el quinto par craneal, el glosofaringio, el noveno par craneal, el laringio superior y el vago, el décimo par craneal. Entonces, par craneales 5, 9 y 10 participan como vías aferentes. Como vías eferentes, aquellas que van a llevar la información hacia los músculos efectores, ya sea diafragma, músculos intercostales o músculos intrínsecos de la laringe. Tenemos al nervio laríngeo recurrente. Recuerden que este nervio laríngeo recurrente es rama del par 10 del nervio vago. Es el que produce el cierre de la glotis. Los nervios espinales, que son los encargados de la contractura de los músculos expiratorios e inspiratorios accesorios, los intercostales, los músculos escalenos, los músculos serratos que participan y también músculos de la prensa abdominal. Y por último, el nervio frénico, que ustedes saben, por fisiología, es el responsable de la inervación del músculo diafragma. Bien, ahora, causas de la tos pueden ser por estimulación inflamatoria.
Estimulación inflamatoria que generan tos, por ejemplo, edema o hiperemia de las mucosas respiratorias. A ver, alguna vez la mamá nos ha dicho, ya, a ver, ponte a limpiar el cuarto o limpia el baño. ¿Y qué agarran? Agarran un poco de lejía con agua y se ponen a limpiar, pero no abren las ventanas y respiran todo ese gas del hipoclorito de sodio, la lejía. ¿Qué nos genera? Nos genera tos, pues por irritación. Va a haber edema o hiperemia de la mucosa respiratoria. Cuando hay cuadros de bronquitis, cuando hay una faringitis bacteriana o viral, se genera tos. Hay gente que consume cigarro y los que consumen cigarro de manera, digamos, crónica por largo tiempo, tienen la denominada tos del fumador. El humo de la leña también puede generar problemas a nivel de las vías respiratorias, generando cuadros de tos, sobre todo tos crónica. Irritación por procesos exudativos, reflujo gastroesofágico. Doctor, tengo mucha tos y la tos sobre todo me está molestando en las noches cuando me echo a dormir. Mucha tos en las noches. Ajá, probablemente tengas reflujo gastroesofágico. Señor, señora, ¿usted no tiene problemas de vinagreras como que le quema detrás del esternón o a lo mejor gases o cólicos o le arde la zona del estómago? Sí, doctor, mi boca parece amarga. Ah, probablemente sea reflujo gastroesofágico. Otro, goteo nasal posterior. Doctor, tengo una tos que no mejora con nada y en las noches se me tapa la nariz. Siento que me pica la nariz y la garganta. Probablemente lo que tenga esta persona sea rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica puede expresar salida de moco por las narinas, por delante, o hacia atrás, por la zona de las coanas. Y esto genera irritación de la mucosa faríngea y cuadros de tos de manera persistente. Neumonitis y neumonía. El término neumonitis significa inflamación del intersticio pulmonar, neumonitis. Neumonía se le describe como la inflamación alveolar. ¿De acuerdo? Muy bien. Por estímulos mecánicos, por ejemplo, inhalación de partículas de polvo y compresión de vías respiratorias en el caso de tumores, como vamos a ver entre un rato. Por ahí hay un micro abierto, por favor, cierren sus micros, por favor, chicos. Escucho por ahí un sonido ambiental. Otro, por afectación de la tensión de las vías respiratorias, por ejemplo, en los cuadros obstructivos como en el asma o en el caso de los pacientes con enfermedad intersticial, es decir, fibrosis del pulmón. El humo de cigarro puede generar procesos de tos, procesos irritativos de las vías respiratorias, inflamación pulmonar. Con el tiempo puede provocar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC con C, ¿de acuerdo? Y en muchas personas el humo de cigarro es causante de cáncer de pulmón, no se olviden, cáncer de pulmón. El humo de la biomasa, humo de leña, humo de carbón, humo de bosta, ¿de acuerdo? Puede generar problemas también de EPOC, puede generar también cáncer, ¿de acuerdo? Así que si ven estas personas que nunca han fumado con cáncer, pregunten mucho si han cocinado con leña, como en esta imagen de nuestra serranía, que es tan frecuente, y estas personas desarrollan cánceres por contacto con ese tipo de gas de la combustión de estas biomasas. Estas imágenes son imágenes muy interesantes. Esto es un pulmón, un corte anatomopatológico de un pulmón, aquí de otro, y esto que ven de puntos blancos son tumores, tumores aquí más pequeños, aquí más grandes. Estos son las denominadas metástasis, cuando hubo un cáncer de un órgano cualesquiera, el que quieran ustedes, vamos, riñones, suprarrenales, tiroides, colon, estómago, hueso, músculo, ovario, próstata, termina pegando su cáncer hacia los pulmones. No hay órgano que reciba más células cancerosas con potencial del desarrollo de metástasis que los pulmones, porque recuerden que los pulmones reciben el 100% del gasto cardíaco por minuto. Aquí vemos una tomografía con múltiples lesiones de color blanco que vienen a ser lesiones hiperdensas. Estas son tumoraciones y esta es la tomografía de un paciente que tenía metástasis.
La causa de esta metástasis, por ejemplo, de esta tomografía, porque la conozco bien, fue un lunar maligno en la planta del pie, un melanoma acral que pegó al pulmón. En el caso de asma bronquial, va a generarse también tos. Y justamente, ¿cuáles son los síntomas y signos cardinales del asma bronquial? La disnea, la opresión torácica, la tos y el silbido de pecho, el famoso DOX, el DOX, disnea, opresión, tos y sibilancia, ¿de acuerdo? Otras causas de tos son estímulos químicos, como inhalación de gases irritantes, humo de tabaco y vapores químicos, ¿no? Las personas que trabajan haciendo limpieza están constantemente utilizando lejía, ácido muriático, formaldehído, creso, y estas personas utilizan mascarillas que no son suficientes para poder contener la entrada de gases tóxicos a la vía aérea, generándosele en ellos frecuentemente bronquitis o traqueobronquitis con mucha tos irritativa. Medicamentos como fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos IECA, como el captopril, como el enalapril, que se usan mucho en cardiología, pueden generar en algunas personas problemas de tos. El mecanismo es estas medicinas o estas moléculas, por una parte, inhiben a la ECA, pero por otra parte estimulan la secreción de prostaciclina y prostaglandinas a nivel de la mucosa respiratoria, generando mucha inflamación en la vía respiratoria superior y con ello tos. Otros serían estímulos térmicos. ¿Quién no ha tosido cuando ha respirado aire o muy frío o muy caliente? Uno sale a la calle en invierno y viene la tos, sobre todo en las primeras horas de la mañana, porque este aire muy frío o muy caliente puede generar proceso irritativo y generar tos. Ahora, según los elementos que acompañen a la tos, se puede clasificar a esta en, por ejemplo, tos seca, cuando solamente se expulsa aire. Es la tos, por ejemplo, típica de una persona que tiene una infección viral al inicio. ¿Ah? Aunque en el fondo, aunque ustedes no lo crean, sí se está eliminando expectoración, pero en microgotas tan chiquitas que no se pueden ver. Se llama el fluge. Estas microgotas miden en promedio de 5 a 10 micras. Son tan pequeñas que no se pueden ver. Recuerden que un glóbulo rojo mide 7 micras, así que son tan pequeñas como los globulitos rojos y no se pueden ver, pero sí pueden contagiar. Así que una persona con COVID-19 o con tuberculosis que te tose y tú sientes que no te ha salpicado nada, no significa que no te ha transmitido la infección. Puede haber sido por microgotitas de flujo. Otro sería la productiva, cuando se acompaña de expectoración, ¿cierto? Aquí pues ya es más evidente. Expectoración que según el color también te puede más o menos decir qué tipo de enfermedad o infección presenta el paciente, ¿no es cierto? Después tenemos tos tan intensa que se acompaña de vómitos, la denominada tos emetizante. Personas que tosen de una manera tan exigente y le viene el reflejo nauseoso y el vómito, ¿de acuerdo? Lo vemos, por ejemplo, en las personas que tienen intoxicación por gases tóxicos o lo vemos, por ejemplo, en la tos coqueluchoide de la denominada enfermedad coqueluche o tosferina, o en el caso de la pertusis, ¿no? Ahora que hemos tenido hace poco la famosa difteria, ¿no? La difteria que genera este tipo de tos coqueluche, tos tan intensa que el paciente incluso puede vomitar o puede presentar signos de asfixia. Hemoptisis cuando el paciente tose y bota sangre, ¿de acuerdo? Rasgos, cantidad moderada o incluso cantidad masiva, ¿no? Ejemplo en el caso de tuberculosis o cáncer de pulmón o bronquiectasias infectadas. Según el tiempo de duración, puede ser tos aguda cuando dura menos de 2 semanas la tos subaguda cuando dura de 2 a 4 semanas o crónica cuando dura más de 4 semanas. Esta es una radiografía de tórax donde aquí, donde ven el puntero, vemos unas lesiones apicosubclaviculares radiopacas, ¿de acuerdo? Y esto de acá es la radiografía típica de una tuberculosis pulmonar. Si una persona tiene tos más flema por
15 días o más, se le considera sintomático respiratorio y la obligación es pedirle una radiografía de tórax y BK o baciloscopías de esputo para descartar que tenga tuberculosis. A una persona con tos y expectoración de 15 días o más se le denomina el sintomático respiratorio. Siguiendo con la clasificación de la tos, tenemos según su presentación. Espasmódica cuando vienen espasmos o ataques de tos. Por ejemplo, en el caso de paciente que tiene asma, que cuando se le cierra el pecho, se acompaña frecuentemente de ataques de tos. Sibilancia es cuando hay tos y se acompaña de un silbido o un estridor de tono fino y alto, más o menos algo así. Y como un pito. Puede ser una sibilancia expiratoria o puede ser una sibilancia inspiratoria. A la sibilancia expiratoria se le conoce como sibilancia seca y lo vemos principalmente en asma y EPOC. Pero al silbido inspiratorio se le llama estridor y lo vemos en la obstrucción de las vías aéreas de gran calibre. Una obstrucción a nivel laringio-traqueal que genera estridor. Una obstrucción a nivel bronquiolo-bronquiolar que genera estridor. Después tenemos la tos convulsiva o son golpes de tos muy intensos y ahí tenemos a las famosas toses tipo coqueluche. Ahí está la difteria o también llamada la pertusis. Tenemos, la difteria también llamada coqueluche. Después tenemos a la pertusis, que es otra cosa, la pertusis. Tenemos también al CRUP, CRUP, el CRUP, ya vamos a ver, causada por un virus, el virus para influenza. Son toses muy exigentes que incluso duran tanto que el niño o el paciente hace disnea y cianosis. Son muy peligrosas en algunos casos. Tos nocturna cuando aparece sobre todo en la noche, ejemplo, la tos por problemas alérgicos o, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado izquierdo, que en las noches al echarse desarrollan edema pulmonar y mucha tos, la denominada tos cardíaca, ¿no es cierto? Lo llamaban el asma cardíaca. Por esfuerzo, cuando uno genera tos para tratar de expulsar algún elemento extraño que ha sido aspirado o ingerido de manera inadecuada a la vía respiratoria digestiva, ¿no? Por ejemplo, estás tú masticándote un pedazo de carne y en eso un pedacito se te quedó a nivel laringio y tienes que intentas botarlo, ¿no? Para tratar de permeabilizar tu vía aérea. La tos ferina, como les había dicho, es una tos muy intensa, ¿de acuerdo? Llamada también coqueluche, se ve en la pertusis y se ve en la difteria. Recuerden que hemos tenido un pequeño brote de difteria en nuestro país. ¿Y por qué es tan peligrosa la difteria? No solamente porque genera tos muy intensa y muy irritativa. El problema de la difteria también es que puede provocar miocarditis y arritmias ventriculares con posibilidad de muerte súbita, lo que vimos en estos niños fallecidos por difteria. Por eso es importante vacunarse. La tos perruna es una tos en donde el paciente al toser genera una especie de estridor o ruido semejante al ladrido de un perro. Lo vemos en los pacientes que tienen infecciones laringiotraqueales, como por ejemplo el CRUP, que genera mucho espasmo laringiotraqueal. Y tos vómica es cuando el paciente tose y bota gran cantidad de secreciones. Si es pus, se le llama una vómica purulenta. Y si es un material salobre, el paciente tose y comienza a botar una cantidad de secreción acuosa, media salada, se le llama vómica hidatídica. Y probablemente lo que ha ocurrido es la ruptura de un quiste hidatídico y el paciente elimina secreción salobre que genera este tipo de reacción anafiláctica en el paciente. El paciente se enroncha, le pica el cuerpo y no entiende qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Se le ha roto un quiste hidatídico. Si recuerdan parasitología,
viene a ser una forma evolutiva del Echinococcus granulosum, que es un parásito que se transmite por estar en contacto con perros que están contaminados o parasitados con ese tipo de tenia. Aquí tenemos el Corynebacterium diphtheriae, causante de la difteria, ¿de acuerdo? Que se ve aquí en las coloraciones como si fueran palitos de tinta china, ¿no? O parecería aquí aspecto de letras, de letras del alfabeto chino, algo así, ¿no? Algo rarito. Y aquí vemos cómo se puede ver en el cultivo de tinta y lagar. Este es el apertusis, este Bordetella pertussis genera mucha tos muy intensa, y es porque esta bacteria a través de sus umbrillas se adhiere en la mucosa de la orofaringe, generando mucha necrosis y lisis de las células respiratorias faringeas, provocando mucha tos. El problema de la difteria y la pertussis es que tú das tratamiento antibiótico, matas a la bacteria, pero la toxina sigue provocando irritación y destrucción de las células respiratorias, lo que genera que la tos perpetúe. Y es muy importante explicar a la madre que la tos no va a mejorar de un día a otro. La tos en los pacientes con pertusis o con difteria puede demorar hasta 4 semanas en acabarse. ¿De acuerdo? Para eso es importante el manejo sintomático. Y este es el CRUP. CRUP es una infección laringotraqueal que afecta sobre todo a niños menores de los 5 añitos. El virus causante de esta enfermedad es el virus para influenza, y puede ser tan grave que en los casos más graves el niño tiene que ser intubado y conectado a máquinas de ventilación mecánica. Como están viendo ustedes, chicos, no todo es coronavirus. Y esto es el quiste hidatídico, la forma evolutiva intermedia del Echinococcus granulosum, que afecta a los humanos por estar en contacto con los perros. Cuando se rompe este quiste, todo el contenido genera la denominada tos vómica, y el paciente comienza a botar gran cantidad de secreción salobre, aparte que se le enroncha el cuerpo. De acuerdo, si un paciente te cuenta que ha tenido este tipo de molestias, piensen que tiene internamente un quiste que ya se ha roto, ¿ok? Quiste hidatídico. Bien. Ahora, la tos es buena, pero también puede provocar complicaciones, algunas más leves y otras más graves. Frecuente es que pacientes con accesos de tos muy intensas puedan finalmente incluso sentirse mareados o desmayarse. Se llama el síncope tusígeno. Al momento de toser, la presión dentro del tórax va a aumentar, y esto puede afectar el llenado de las cavidades cardíacas. Y al disminuir el llenado de las cavidades cardíacas, lógicamente el gasto cardíaco va a caer. Y si el gasto cardíaco cae, va a llegar menos sangre al cerebro y se genera el síncope. Otro sería es que la tos genere ruptura de bulas enfisematosas. ¿Qué significa? Que ese pulmón ya tenía bula. Una bula, para que me entiendan, es un tipo de lesión por enfisema. Se rompen sacos alveolares y se juntan formando un solo saco de pared delgada lleno de aire, se llama bula. Y estas bulas, cuando están muy pegadas a la pleura, se pueden romper, saliendo el aire hacia la zona del espacio pleural, provocando neumotórax. También puede haber tos intensa que genere sangrados. ¿Cuánta gente ha tosido con tal fuerza que ha desgarrado bajos sanguíneos de la mucosa respiratoria, generando pequeños sangrados? Ahora, si tiene el paciente tuberculosis, tiene cavernas o tiene bronquiectasias, probablemente la tos se acompañe ya no de rajos de sangre, sino de mayores volúmenes de sangre. A eso se le llama hemoptisis. Hemoptisis, ya no hablamos de rasguitos, que sería expectoración hemoctóica, que hablamos de hemoptisis cuando tiene ya por lo menos 30 mililitros o más de sangre en 24 horas. La tos exigente también puede provocar hipoxemia, sobre todo esas tos coqueluches, esas tos perrunas, ese tiempo que el niño tose, no respira, y puede bajar su presión parcial de oxígeno en sangre. Bueno, muy raro es que una tos te rompa las costillas. Puede ocurrir si el paciente ya tiene lesiones en las costillas previamente, como metástasis o problemas de calcificación, osteoporosis severa. Y sí puede provocar dolor de cabeza, dolores de espalda, dolores articulares a nivel costoesternal. Eso sí también se puede describir. Bien, aquí vemos un neumotórax. Miren aquí ustedes
Esto es aire y este es el pulmón colapsado. Aquí es el pulmón izquierdo normal. En el neumotórax se genera presencia de aire en la cavidad torácica y el pulmón se colapsa. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de paciente, si es que la tos originó este colapso, ruptura del pulmón y salía del aire a la pleura, estaríamos frente a una complicación debido a una tos. Aquí vamos a ver un neumotórax igualito en una tomografía. Aire en el espacio pleural y vemos el pulmón colapsado. Vamos ahora con la disnea. Disnea es una sensación subjetiva, desagradable para respirar, una percepción anormalmente desagradable de la respiración. Algunos dicen, siento que me falta el aire, siento hambre de aire, siento que no lleno mis pulmones completamente. Y ahora, en esta época de la epidemia con el SARS-CoV-2, la disnea es uno de los síntomas y signos, porque es síntoma y signo, ¿de acuerdo? Que más encontramos, sobre todo en las formas graves. Recuerden que es un signo. Un signo es lo que yo puedo ver en el paciente y puedo medir. Un síntoma es lo que el paciente me refiere, es subjetivo y yo no lo puedo cuantificar a menos que el paciente me lo explique en una escala validada, ¿de acuerdo? Así que la disnea se siente y se observa. Ahora, la disnea tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos. Uno sería el aumento de las exigencias de los músculos respiratorios. Puede haber disnea fisiológica. Por ejemplo, vámonos todos a correr un par de vueltas alrededor del Estadio Nacional. De seguro que más de uno, incluyéndome yo la cabeza, no completamos ni una. Acabando nuestras 2 vueltas, ¿cómo estamos? Estamos taquignéicos, estamos con frecuencia respiratoria aumentada, estamos con dificultad para respirar debido a nuestro sobreesfuerzo físico. Eso es una disnea fisiológica y eso va a permitir que el cuerpo con el tiempo se vaya recuperando hasta que otra vez establezcase una respiración normal. Pero así como hay disneas fisiológicas, hay disneas patológicas. Vuelvo al ejemplo del COVID-19. No se olviden, SARS-CoV-2 es el virus. COVID-19 es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Es muy diferente. No toda persona infectada con SARS-CoV-2 va a ser COVID-19. No todos, ¿de acuerdo? Hay gente que no hace enfermedad. Bueno, si tienes la enfermedad, resulta que el paciente que está en casa comienza a presentar tos, mi disnea cada vez mayor, más progresiva, y en un momento dado dice, ¿saben qué? Ya no puedo más, llévenme al hospital. Y cuando llega al hospital los recibimos y los vemos que están muy taquignéicos, respiración rápida, están muy polignéicos, respiración rápida y superficial. Le ponemos el pulsoxímetro en el dedo de la manito y la saturación de oxígeno está muy baja. Están hipoxémicos. Entonces esta es una disnea objetivable. Es una disnea, en este caso, debido probablemente a un COVID-19, a una neumonía por SARS-CoV-2 en el pulmón, ¿no? Lógico. Bien, y el paciente presenta tirajes. ¿Qué son tirajes? Contracción de los músculos accesorios de la respiración, y eso es por sobreexigencia de los músculos respiratorios. Pueden haber 3 tipos de tirajes. Tirajes supraclaviculares, ven cómo el cuello del paciente se arruga, se estira cada vez que respira. Tirajes intercostales, cuando ven cómo se hunde la piel entre costilla y costilla. Y tiraje subcostal, cómo se hunde el borde de la piel a nivel del borde costal inferior, el límite entre cavidad torácica y abdominal, para que se entienda. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un paciente presente más tirajes, es probable que su disnea sea mucho más severa. Esto genera, o es resultado, mejor dicho, de un mayor trabajo mecánico, mayor trabajo ventilatorio, y puede deberse a problemas pulmonares, a problemas de la jaula torácica, a problemas neuromusculares que digamos, involucran o comprometen la bomba respiratoria. Ya vamos a ver los casos. Otro mecanismo de la disnea es a partir de los aferentes neuronales, ¿de acuerdo? Que recogen sensaciones de las vías aéreas de los vasos sanguíneos y de las unidades cerebrales del pulmón.
Por ejemplo, hablamos de un paciente que tiene pongámosle, vamos a poner que tenga una neumonía en el pulmón derecho. Tengo neumonía en el pulmón derecho. Y este paciente tiene disnea porque recuerden ustedes que el gasto cardíaco se va a dividir mitad al pulmón derecho, mitad al pulmón izquierdo. Lo que va hacia el pulmón derecho que está con neumonía no se va a oxigenar, mientras que lo que va al pulmón izquierdo que está limpio sí se va a oxigenar. Pero todo esto al final se va a mezclar en el corazón y se genera un chang, un cortocircuito que al final baja la presión de oxígeno a nivel de la sangre. Todo eso es captado por los quimiorreceptores. Recuerden fisiología respiratoria, quimiorreceptores periféricos, los aórticos y los carotídeos principalmente. Y estos captan que hay poco oxígeno y mandan información al tronco encefálico para que el paciente busque una forma de optimizar este problema y comience a respirar cada vez más rápido y de manera más exigente para intentar compensar esa falta de oxígeno. Ese sería un ejemplo de cómo los aferentes neuronales van a llevar esta sensación, esta información, para que finalmente las vías aéreas, los vasos sanguíneos y los alvéolos puedan intentar, al optimizar el trabajo ventilatorio, hacer mayor intercambio de gas. Bueno, también ocurren otro tipo de desencadenantes como inflamación del pulmón, edema de pulmón, hipertensión pulmonar, fibrosis, cambios del volumen por derrames o atelectasias. A ver, ustedes no han llevado radiografía de tórax, todavía no, pero tienen que verla porque ustedes van a ser médicos. Ya, yo llevo ya dictando aquí en la Universidad San Martín ya más de 5 años. Y mi primera promoción me da mucho gusto de que ahora ya son flamantes residentes. Justo estoy viendo en sus Facebooks residentes y varios de neumología. Qué bonito. Y yo les dije en su momento, así como ustedes van a ser médicos, van a atender personas, van a estar en sus manos vivas. Tienen que estudiar de manera consciente. Esta es una placa de tórax. Ok, no llevé radiología, pero vamos a aprender un poquito. Aquí vemos el pulmón izquierdo, que se ve con parénquima normal. Y aquí el pulmón derecho. Miren cómo se ve completamente blanco, radiopaco. ¿Y por qué? Porque aquí hay algo, en este caso líquido, que está comprimiendo completamente el pulmón y desplazando el corazón y la tráquea. Este es un ejemplo de un derrame pleural masivo. Ustedes preguntan, muchachos, pregunta, este paciente con este derrame pleural, con este acúmulo de agua o de líquido en la pleura de manera importante, ¿tendrá o no tendrá disnea? La respuesta, lógicamente, es que sí tiene disnea, pues, y tendrá una disnea probablemente severa. ¿Qué hago yo si me llega un paciente con estas características? Tengo que aliviar su disnea. Le doy oxígeno, perfecto, pero de nada sirve que le dé oxígeno si no saco este volumen de líquido. Le punzo, le coloco un tubo y le dreno todo el líquido. De esa manera el pulmón respande y le mejoro significativamente la disnea. Si es un paciente que ha fumado toda su vida, probablemente tenga con el tiempo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y si el paciente presenta EPOC, probablemente tenga enfisema pulmonar. El EPOC tiene varias formas clínicas. Una forma clínica es la enfisema o el enfisema pulmonar. Y vemos aquí en el enfisema cómo se han roto los septos o paredes alveolares formándose burbujas de aire, las denominadas bulas. ¿Se acuerdan de saber las bulas? Bien, este pulmón ya no es un pulmón saludable, es un pulmón destruido. Queda muy poco parénquima pulmonar para hacer intercambio de gases, de oxígeno. Entonces, este paciente de seguro presenta disnea y no requiere correr 1 kilómetro ni correr una cuadra para que le dé disnea. A lo mejor ya tiene disnea al reposo. Está tan dañado que se cansa con hacer cosas tan sencillas como peinarse. Existen 3 formas anatomopatológicas de disnea, perdón, firmes, de enfisema. El enfisema centroacinar, el enfisema panacinar y el enfisema paraseptal. El centroacinal, también llamado centro lobulillar, es el enfisema que afecta sobre todo en la zona central del acino pulmonar o lobulillo secundario. Recuerden fisiología respiratoria.
Aquí hay destrucción y dilatación de los bronquiolos respiratorios y acompaña mayormente a las personas que fuman. El pan acinar, como este que está acá, miren, todo está destruido. Es prácticamente una burbuja de aire el pulmón. Eso lo encontramos en pacientes fumadores de larga data, con EPOC muy severo, pero también lo vemos en una enfermedad rara que se llama la deficiencia congénita de la enzima antitrixina o la deficiencia de la antitrixina, ¿de acuerdo? Que es una proteasa. Y por último, el enfisema parasectal, que aparece muy pegada a la pleurita, más o menos por aquí pegadita a la pleurita, y que puede aparecer en personas que nunca han fumado, por ejemplo, en gente joven. Estos enfisemas se rompen y pueden provocar neumotórax también. Bien, vamos rápido. Entonces, hemos visto diferentes mecanismos de la disnea. Otro mecanismo de la disnea es la respuesta de los quimiorreceptores periféricos y centrales a estímulos, como la hipoxia y la acidosis, ¿no? Ya lo hemos visto, si hay neumonía, si hay asma severa, si hay un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, qué sé yo, va a haber hipoxemia, y esta hipoxemia es captada por los quimiorreceptores periféricos, principalmente aórticos y carotídeos, y también los quimiorreceptores centrales que están en la superficie del tronco encefálico. Estos quimiorreceptores captan la información y van a originar una respuesta automática con activación de los centros inspiratorios bulboprotuberanciales, generando aumento de la frecuencia ventilatoria y mayor intensidad en la fuerza de contracción de los músculos ventilatorios, mejorando los flujos, originando probablemente aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Estímulos como la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis pueden originar estos cuadros de hiperventilación. Ejemplo, chicos, cuando se van a una piscina y juegan a los buzos y se meten y hacen buceo o se sumergen, no hacen y toman aire y se meten dentro, se sumergen dentro del agua y aguantan la respiración a no más poder. Y cuando salen, ¿cómo salen? Intentando recuperar un poco más de oxígeno que ya se consumió. Bueno, ese mecanismo es un mecanismo reflejo mediado por los quimiorreceptores periféricos que captan tu caída de la presión de oxígeno en el momento que estabas en apnea debajo del agua, ¿no es cierto? Cuando estabas aguantando la respiración. Bueno, causas de disnea. Puede haber disnea aguda y disnea crónica, ¿de acuerdo? En este caso hablamos de una disnea aguda cuando tiene menos de 15 días, crónica cuando tiene más de 15 días. Disnea aguda, problemas obstructivos de las vías aéreas, por ejemplo, cuerpos extraños, estás comiéndote un chicle y un chistoso te asusta y te aspiras el chicle hacia la laringe y la tráquea, y en ese momento, y estridor, obstrucción de la vía aérea de gran calibre, y lógicamente vas a hacer disnea, vas a toser para intentar botar ese cuerpo extraño. A ver que no se puede, y no queda otra que hacerte una broncofibroscopía para sacarte ese chicle o ese cuerpo extraño. El asma bronquial también es una causa de disnea por obstrucción de las vías aéreas, traumatoráxicos, neumotórax, contusiones pulmonares, síndrome de hiperventilación, neumonías, insuficiencia cardíaca. Existe una conexión muy importante entre corazón y pulmón. Corazón y pulmón no solamente están pegaditos anatómicamente, sino funcionalmente y fisiopatológicamente tienen mucha conexión. Recuerden que del corazón va la arteria pulmonar y de los pulmones al corazón van las 4 venas pulmonares, generándose el circuito pulmonar o la circulación menor, que es una circulación que maneja bajas velocidades, bajas resistencias, altos volúmenes, altas capacitancias, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Cuando hay insuficiencia cardíaca derecha y sobre todo izquierda, la sangre se empoza en el pulmón, generando finalmente edema pulmonar y congestión pulmonar, con la consecuente disnea. Neumonías, qué decirlo, edemas pulmonares cardiogénicos o no cardiogénicos, justamente el cardiogénico debido a insuficiencia cardíaca, el embolismo pulmonar, estamos viendo mucho en el COVID-19 severo, no solamente el virus inflama el alveolo y lo destruye,
sino que se ha visto que genera trombosis y microtrombosis en los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar. Por eso a los pacientes con COVID-19 severo les damos anticoagulación con enoxaparina, por ejemplo, ¿no? Después tenemos hemorragias espontáneas, enfermedades neuromusculares. ¿De qué sirve tener pulmón bueno, vías aéreas respiratorias buenas si tengo mis músculos ventilatorios dañados? Por ejemplo, una lesión a nivel de la médula espinal en C3-C4, un traumatismo vértebromedular por un accidente de tránsito. Ese paciente puede morir por insuficiencia respiratoria severa y no porque el pulmón o las vías respiratorias estén dañados, que están intactos. El problema es que he dañado la médula espinal y he dañado a las raíces de los nervios frénicos, C3, C4, C5, y eso genera parálisis diafragmática total. Y eso es incompatible con la vida, por ejemplo. Generados de disnea severa y finalmente paro respiratorio, ¿no? Que hablar del síndrome de Guillain-Barré, que tuvimos también el año pasado, ¿no es cierto? Que va generando una desmilinización progresiva de las vías raquídeas hasta comprometer los músculos ventilatorios, es decir, los nervios que llevan información nerviosa a los músculos ventilatorios, generando parálisis respiratoria, ¿no? Igualito también compromisos del sistema nervioso central, como infecciones, intoxicaciones o por medicamentos. Esta imagen es un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito y miren la tremenda lesión a nivel de la espalda que le ha provocado destrucción y pérdida de sustancia con exposición del pulmón. Lógicamente, ¿esto qué va a originar? Va a originar disnea, una causa de disnea aguda por un traumatismo torácico abierto. Y este es un paciente que tiene una lesión por arma blanca, punzocortante. ¿De acuerdo? Este paciente presenta disnea, pero ustedes, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Sacar el cuchillo. No lo saquen. Ese paciente entra con todo y su cuchillo a sala de operaciones, porque quién sabe, como vemos aquí la punción, está en la región paravertebral izquierda. Y si se proyectan acá, aquí adentro está la arteria aorta. Quién sabe que este cuchillo está en la aorta y el cuchillo está conteniendo la hemorragia masiva que se viene si es que tú lo retiras. Así que mucho cuidado. Otras causas de disnea, ya de las crónicas, las que duran más de 15 días, tenemos en el paciente asmático no controlado, lógico. El asmático puede tener disnea aguda cuando está en crisis y crónica cuando está con enfermedad no controlada. El EPOC, que se asemeja mucho al asma, la diferencia es que no mejora con los broncodilatadores. La fibrosis quística, que es una enfermedad más que todo de carácter genético hereditario que afecta mucho a niños, tiene que ver un problema, un defecto en un canal de cloro a nivel de las glándulas exocrinas, la obstrucción de vías respiratorias por cánceres, por grupos extraños, por broncoespasmo, la bronquiolitis o inflamación de los bronquiolos, así como hay bronquitis, hay bronquiolitis. Tenemos la enfermedad intersticial del pulmón, también conocida por ustedes como fibrosis pulmonar. Muchos pacientes con fibrosis pulmonar no se dan cuenta que tienen la enfermedad. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando ya están muy cansados. Y tú le preguntas, señor, señora, ¿desde cuándo usted está cansado? Doctor, yo me canso recién hace un mes. ¿Y qué otra molestia tiene usted? Bueno, hace un año tengo tos. Ajá, la tos. La tos precede o aparece antes que la disnea en los pacientes con fibrosis de pulmón. Así que mucho cuidado esas toses crónicas que no queda clara la causa de por qué las tienes. Sería bueno hacerte un descarte, un screening de fibrosis pulmonar. No quiero decir que lo sea, puede ser otro tipo de enfermedad. Neoplasias primarias o del pulmón o metastásicas, enfermedades vasculares pulmonares, neumonías, derrames pleurales, otra vez la fibrosis, deformidades de la jaula torácica, la obesidad, porque los gorditos sufren mucho de cansancio, de disnea, se agitan cuando corren. ¿Por qué? Porque la grasa subcutánea de su tórax actúa como una verdadera faja que no le permite amplexar, expandir de manera adecuada a los pulmones del gordito. Y eso genera problemas de restricción a los volúmenes pulmonares y el paciente se agita, se cansa más cuando hace ejercicios. Malnutrición, enfermedades tiroideas, fibromialgias crónicas, etcétera. Y no olvidar las causas extrapulmonares como son las cardiovasculares, la anemia, una anemia con hemoglobina menor a 7, hablamos anemia severa, ya te está generando disnea.
al esfuerzo. Y cuando la hemoglobina es menor de 4 gramos decilitro, o sea, una anemia muy severa, el paciente presenta insuficiencia respiratoria también. Desacondicionamiento, muchos de los que estamos ahorita en casa confinados por la pandemia, hemos subido de peso porque estamos en casa, pues. Y si el día que se levante el estado de emergencia y salgamos otra vez a hacer nuestras vidas normales, a correr y lo demás, pues nos vamos a cansar porque estamos descondicionados, eso es lógico. Y factores psicológicos también. Importante, la respiración normal, ¿no? Esto sería inspiración, expiración, inspiración, expiración. Eso se llama el volumen tidal o volumen de aire corriente. Y a una respiración normal se le denomina eupnea. Eupnea. Si el paciente hiperventila, se le llama hiperventilación. Hiperventilación. Y la hiperventilación puede ser de dos tipos. Uno es que el paciente respire rápido y profundo, ¿de acuerdo? Rápido y profundo. Se le llama hipernea. Hipernea. Y un ejemplo de hipernea es la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul también se le llama respiración acidótica, porque acompaña a las personas que tienen acidosis metabólica severa. Ejemplo, los diabéticos descompensados en cetoacidosis. Por ejemplo, los pacientes con coma urémico por insuficiencia renal descompensada. Los pacientes con intoxicación por metanol, ¿de acuerdo? Desarrollan esta respiración de Kussmaul, por ejemplo. Y otra forma de hiperventilación es cuando el paciente respira rápido, 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 pero de manera superficial. Se le llama polipnia. Polipnia, otra forma de hiperventilar. ¿De acuerdo? Después tenemos hipoventilación, cuando el paciente ventila lento y poco profundo. ¿Ya? No se olviden que en la respiración hay el concepto de frecuencia, ritmo, amplitud, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, frecuencia es el número de ventilaciones por minuto. Ritmo es si es que hay un tiempo entre ventilación y ventilación de manera regular. Amplitud es ver el tamaño de la onda del volumen tidal, si es de alta o de baja amplitud. Alta amplitud, Kussmaul. Baja amplitud, hipoventilación, por ejemplo. Alta frecuencia, hiperventilación, ¿no? Hay una respiración bien interesante que se llama la de Cheyne-Stokes. La de Cheyne-Stokes es una respiración que tiene una característica bien interesante. Miren cómo es. La paciente respira así. Y después hace apnea. Al ratito otra vez. Y después otra vez apnea. Es decir, aumenta su volumen tidal de poquito en poquito, de poquito en poquito, llega a un máximo y después otra vez decrece, decrece, decrece y entra en apnea. Esta respiración de Cheyne-Stokes la encontramos, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades neurológicas y en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Es decir, en algunos pacientes con enfermedad cardíaca y enfermedad neurológica, sobre todo central. Se puede presentar respiración de Cheyne-Stokes. Y la de Biot, que es una respiración irregular, miren, no es rítmica. Miren cómo los espacios no son de regulares como en el resto de ventilaciones, como la primera o segunda. Y otra cosa, vemos cómo las amplitudes también varían. Esta respiración de Biot, que es una respiración media errática, es una respiración irregular, que ya me está indicando cierto compromiso del tronco encefálico. Esta respiración de Cheyne-Stokes, que hemos hablado, aumento de volumen tidal hasta un máximo y después caída progresiva hasta apnea, y después otra vez aumenta volumen tidal hasta un máximo y después caída. Lo encontramos en problemas circulatorios como en problemas neurológicos. Respiración de Biot, una respiración irregular, una respiración disrítmica con amplitud variable, que lo encontramos en lesiones del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del tronco encefálico, sobre todo bulborraquídeo. Kussmaul, respiraciones rápidas y profundas, incluso algunas tienen una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Muy chiquitita. Esta respiración se le llama respiración acidótica y lo encontramos en pacientes con acidosis metabólica descompensada. Vamos, seguimos con tipos de disnea. Trepopnea. ¿Qué es trepopnea?
Disnea al decúbito lateral. Ajá. El paciente cuando esté echado mirando hacia arriba o hacia abajo está tranquilo. Si se pone de costado, le puede venir disnea. ¿Por qué? Miren esto de acá. Esta radiografía de tórax. Pulmón derecho, normal. Pulmón izquierdo, destruido, dañado. Si este paciente se echa boca arriba, su pulmón derecho trabaja por los dos. Si este paciente se echa de costado izquierdo, todo el corazón y el mediastino comprimen el pulmón dañado, dejando libre el pulmón derecho. Y el paciente incluso siente que respira mejor, todo tranquilo. Pero si en la madrugada el paciente cambia de posición y se sienta en decúbito lateral derecho, es decir, se echa sobre el pulmón sano, todo el peso del corazón y el pulmón dañado comprimen el pulmón bueno. Y ahí sí vienen los problemas. El paciente comienza a agitarse y puede presentar disnea. A ese tipo de disnea se le llama trepopnea. Lo encontramos en los casos de enfermedad pulmonar unilateral, en el caso de derrame pleural unilateral o en obstrucción unilateral de la vía aérea. Ortopnia. ¿Qué es ortopnia u ortopnea? Es disnea al decúbito. Yo me echo completamente, me echo en decúbito supino, ¿de acuerdo? Me echo completamente en mi camita y comienzo a presentar disnea. La principal causa de la ortopnea es la insuficiencia cardíaca. El paciente al echarse, toda la sangre regresa en mayor volumen al corazón. Aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. ¿Y esto qué genera? Genera que haya mayor congestión pulmonar. La sangre se tiende a encharcar en los alvéolos pulmonares, generando congestión y edema pulmonar cardiógeno y por ende ortopnea. Lo contrario es la platignia. Es cuando yo me agito no al estar echado, sino al pararme. Me paro y me agito. Aquí la causa es bien interesante. A diferencia del anterior, en estos pacientes el paciente se para y la sangre tiende a acumularse en las bases por gravedad, por el cambio de posición a pararme y quedan poco perfundidas las zonas superiores y medias, originándose que no haya buen intercambio gaseoso y por ende disnea, desaturaciones. Esto lo vemos, por ejemplo, en enfermedades ya más puntuales, malformaciones arteriovenosas, cirugías torácicas, traumatismos y en la cirrosis hepática. ¿Saben cómo se le llama a esto? Mucho de lo que yo estoy hablando, a propósito, no está en las diapositivas, está en lo que yo estoy hablando en exposición y que viene en el examen, ¿de acuerdo? Mucho de lo que va a venir en el examen lo estoy hablando. Lógicamente, ustedes te van a leer también libro de texto, ¿ya? Así que no me van a decir, doctor, usted no dijo, porque solamente leyeron la diapositiva de su clase grabada. No, no, no. Por eso es importante que estén presentes en la clase y estén escuchando lo que digo. Cirrosis hepática puede generar platignia, y cuando se genera platignia hay que sospechar en síndrome hepatopulmonar que genera platignia y genera desaturación también. ¿Cómo se llama la desaturación? Al pararse se llama ortodeoxia, ortodeoxia. Bien, esto ya lo hemos visto, ya estamos acabando. Cianosis, coloración azulada de la piel, mucosas y lechos unguiales, ¿no es cierto? Bueno, esta coloración azulada de las uñas, de los labios, de las escleras, de la lengua, me está traduciendo una falta muy importante o severa de oxígeno en la sangre. Ocurre cuando hay aumento de la concentración de la hemoglobina reducida igual o mayor a 5 gramos por decilitro, o también lo encontramos cuando el paciente presenta una saturación menor de 85, porque aquí hay que hacer una pequeña corrección, aquí es menor, no mayor, ¿ya? Aquí es menor del 85%. Voy a colocar acá, lo colocamos y no me dicen, doctor, aquí dice que es mayor, no, es menor, corregimos acá, menor, ahora sí. Muy bien, ok, entonces me dice que haya
puede ocurrirse la aparición de cianosis. La cianosis se divide en dos tipos, la central y la periférica. La central lo vamos a ver en labios, lenguas, escleras, traduce hipoxemia severa. Y la periférica lo vemos en extremidades y traduce defecto de la circulación. Por ejemplo, acá vemos a esta niña. ¿Qué observamos? Que tiene coloración azulada de los labios, las escleras y los lechos unguiales, los lechos de las uñas. Pregunta, ¿será cianosis periférica o cianosis central? Como hemos visto hace un ratito, esto califica como cianosis central. Central. Es decir, esta niña debe tener una saturación de oxígeno de 85 para abajo, muy probablemente. Y en este caso se debió a qué? A un problema cardíaco, a una malformación congénita cardíaca cianótica, una tetralogía de Fallot, por ejemplo. Recuerden embriología. ¿De acuerdo? Bien, y algo importante, miren su manito de esta persona. Miren, tiene los dedos hinchados. Se le llama los dedos en palillo de reloj. También le llaman dedos en baqueta. Otros le llaman uñas en vidrio reloj. Otros le llaman también dedos hipocráticos. Cuando un paciente presenta hipocratismo digital o estos dedos en baqueta, esto me dice que el proceso de cianosis o de hipoxemia es crónico, ya es crónico. Y aquí vemos un caso de cianosis periférica. En el caso de la periférica, vemos que en este piecito las uñas y los dedos que están poniendo negros y se van a comenzar a gangrenar. Tú tocas con tu mano este pie y está helado, frío. Intentas ubicar el pulso pedio y no lo presenta. La cianosis periférica ocurre cuando no circula sangre en una extremidad y esto va a generar problemas de gangrena y necrosis. Aquí el problema es circulatorio y ese tejido no recibe sangre y por ende no recibe oxígeno y comienza a morir. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una y otra? Aquí vemos un paciente con EPOC. Recuerden que EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y recuerden que la causa más importante es el humo de cigarro, seguido por la inhalación de la biomasa. Aquí tenemos dos tipos, el enfisematoso y el bronquítico crónico. El bronquítico crónico viene a ser una forma de EPOC que tiene como característica clínica que el paciente presente cianosis, y aquí está, cianótico, edematoso. Otras causas de cianosis central tenemos, ¿de acuerdo? Las lesiones del sistema nervioso central, como son hemorragia intracraneal, hipoxia cerebral, sobredosis de droga, las convulsiones, problemas respiratorios que causan cianosis central, tenemos asma bronquial, bronquiolitis, neumonías, EPIP. ¿Qué significa EPIP? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, otra forma de decir fibrosis pulmonar, la embolia pulmonar, la hiperventilación, el EPOC. Lógicamente, pues todo esto va a generar daño a nivel de las vías aéreas y los pulmones. Y si esto es severo, te va a provocar cianosis. Aquí faltó colocar la neumonía por COVID-19, ¿sí o no? Pero cuando hablo de neumonía, incluye al COVID-19 en el caso severo, ¿de acuerdo? Miren esta radiografía. Los pulmones deberían verse negritos y se ven completamente blancos y en parches. Es por una gran neumonía, una neumonía severa en ambos pulmones. Lógicamente, este paciente va a tener disnea y lógicamente va a tener cianosis. ¿De acuerdo? Una hipoxemia severa porque el pulmón está completamente lleno de secreciones y de exudados. Problemas cardíacos que conllevan a cianosis, ya hemos visto en la niña, ¿no? Las enfermedades congénitas como la tetralogía de Fallot, por ejemplo, ¿no? Pero también están ahí la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, el infarto agudo de miocardio, cuando es severo sobre todo. Hay que hablar también de los problemas hematológicos, la metahemoglobinemia, la policitemia, ¿no? Aquí podemos agregar también la anemia como otra causa. ¿Qué es la metahemoglobinemia? Es cuando el hierro o fierro que está en estado +2 a nivel del núcleo N de la hemoglobina pasa a estar en estado +3, es decir, en estado férrico. A eso se llama metahemoglobina. Y esto genera que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno, generando finalmente problemas de hipoxemia. Otros, el mal de montaña y la hipotermia.
Aquí tenemos dos imágenes del néter, consíganse el néter fundamental, el néter clínico, el néter para que vean las imágenes. Y aquí vemos el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, donde vemos un gran crecimiento de la aurícula izquierda y el signo de alas de mariposa, el denominado edema cardiógeno, ¿no? Esto genera la famosa asma cardíaca, otros lo llamaban también la disnea paroxística nocturna, ¿no? Y aquí tenemos el paciente que también presenta cianosis y disnea, pero por insuficiencia cardíaca derecha, donde vemos una aurícula y ventrículo derechos muy dilatados, con edemas, ascitis, derrame pleural, todo porque por una falla de corazón derecho y también hipertensión pulmonar, hay hepatoesplenomegalia, netamente congestivo, ¿no? Eso lo van a ver en semiología. Cuando uno sube a la altura, se habla de la altura por encima de los 3.000 metros. Cuando uno va ascendiendo a la altura, va disminuyendo la presión parcial de oxígeno y que aumenta el riesgo al desarrollo de mal de montaña maligno. Te puedes morir por la altura, te puede dar una severa hipoxemia y cianosis con edema pulmonar o edema cerebral y muerte. Se dice que la gran mayoría de seres humanos van a morir si llegan sin ningún tipo de equipo por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Algunos no lo harán, pero la gran mayoría sí. Y causas de cianosis periférica, lo que origina obstrucción al flujo de sangre, a la llegada de sangre a un tejido, a un órgano. Tenemos, por ejemplo, obstrucción arterial, vasoconstricción, disminución del gasto cardíaco que conlleva a disminución de la perfusión, sobre todo a nivel acralo-distal, y la obstrucción venosa como la trombosis venosa profunda. Y acabando esta primera gran clase, la clase primera es la más grande, por si acaso, si es que no acabamos la segunda, lo continuamos la siguiente semana, es el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es una lipoproteína muy compleja que se encuentra recubriendo internamente a los alvéolos. Es formada por los neumocitos tipo 2. Está conformado 80% por fosfolípidos, 12% proteínas, 8% lípidos neutros. Se comienza a formar entre la semana 12 a 14 de edad gestacional, cuando éramos todavía pequeños embriones, pero alcanza su máximo de formación al final del quinto mes e inicio del sexto mes. Ahí ya hay suficiente cantidad de surfactante como para poder soportar la vida extrauterina. Si un niño nace con una edad gestacional menor al sexto mes, es decir, un niño prematuro, el riesgo va a ser que este niño no tenga suficiente surfactante. Y finalmente, cuando nazca, sus pulmones no puedan expandirse y se mantengan colapsados, conllevando a la muerte de este recién nacido. ¿Qué ocurre si alguna mamá tiene una ruptura prematura de membranas y se le está viniendo el bebé y tiene solamente 5 meses y medio de embarazo y no quiere que su bebé muera? ¿Qué hacemos? Lo que se hace es administrarle a la madre corticoides como la dexametasona. Se le aplica dexametasona por espacio de 2 a 3 días de manera parenteral, ¿de acuerdo? Y esto estimula al fetito al desarrollo de más surfactante, porque la dexametasona atraviesa la membrana alveolo, perdón, no, la membrana fetoplacentaria, y de esa manera estimula la formación de surfactantes, por si acaso. Bien, el surfactante entonces tiene una serie de proteínas y lípidos. La más importante es la dipalmitoil fosfatidilcolina, también llamada dipalmitoil fosfatidilecitina. Esta es la más importante de todas. Tenemos fosfatidilcolina, fosfatidilcerol, fosfatidilinositol también, como otros elementos. Como les había dicho, comienzan de la semana 12 a 14, pero recién al sexto mes tenemos suficiente cantidad. Esto es muy importante para que el pulmón del niño esté maduro. ¿De qué depende en que un pulmón de un recién nacido esté maduro? De que tenga buena cantidad de surfactante. Si no lo tiene, el niño va a presentar un síndrome de distrés respiratorio. No va a poder ventilar bien, sus pulmones permanecen colapsados y potencialmente puede matar al niño, a menos que le coloques surfactante exógeno y lo conectes a una máquina de ventilación mecánica. Bien, el surfactante es importante porque evita el colapso del alvéolo, disminuye la tensión superficial del alvéolo, evitando su colapso. Eso lo saben por fisiología respiratoria. Okay.
Cuando no hay surfactante, se colapsa el tejido del pulmón. ¿Y cómo se llama eso? Atelectasia. Atelectasia es la disminución del volumen pulmonar por colapso del parénquima. ¿Cuáles son los tipos de atelectasia? Tenemos atelectasia obstructiva o por reabsorción. Por ejemplo, aquí vemos un coágulo, un cuerpo extraño o un tumor. Toda esta parte del pulmón ya no recibe sangre y todo ese gas incluido comienza a absorberse hacia el intersticio. Algo pasa también a la vía linfática y sanguínea y el pulmón comienza a colapsarse y desinflarse. Esto es atelectasia obstructiva o por reabsorción. Atelectasia compresiva es cuando algo comprime al pulmón. Puede ser un tumor. En algunos casos también puede ser líquido. A la atelectasia compresiva por tumor se le llama compresiva per se. Cuando es una atelectasia compresiva por líquido, se le llama atelectasia pasiva. La atelectasia cicatricial o fibrótica ocurre por cicatrización y la cicatrización jala y tracciona, generando finalmente que el pulmón no expanda adecuadamente. Y la adhesiva es cuando bandas fibrosas o por ahí engrosamientos plurales van a comprimir el parénquima, originando que el pulmón no puede expandir de manera adecuada. También es importante en la adhesiva, importante cuando se pierde surfactante. ¿Se acuerdan? El niño prematuro se pierde surfactante y eso hace que se adhieran las paredes del alveolo, adhesiva, colapso, falta de surfactante. ¿De acuerdo? Tenemos aquí obstructiva, obstrucción de cuerpos extraños, cánceres, tumores, ¿no? Pasiva, derrame pleural, ¿no? Neumotórax. Compresiva, tumores, accesos. Cicatricial, cicatrices por tuberculosis o radiación. Y adhesiva, como lo dije, principalmente por pérdida de surfactante. Aquí vemos una radiografía donde vemos una radiopacidad que ha prácticamente ocupado el espacio donde debería estar el lóbulo superior derecho. El lóbulo superior está completamente desinflado. Miren cómo se eleva el hemidiafragma y cómo la tráquea es jalada hacia el mismo lado. Cuando hay atelectasias, lo que se ve en una placa de tórax, ¿qué es? Vamos a poner aquí en el puntero. Lo que se ve es, disminuyen los espacios intercostales, la tráquea es jalada hacia el mismo lado, el hemidiafragma y el ilio son jalados hacia arriba. Esto es los signos de una atelectasia. Y en la tomografía se puede ver mejor la atelectasia. Esta ha sido atelectasia por la presencia de un cuerpo extraño, una atelectasia obstructiva. Y miren acá, una gran atelectasia total. Todo el pulmón del lado derecho está completamente colapsado. Miren cómo la tráquea está completamente jalada hacia el mismo lado, al igual que el corazón y el diafragma. Una atelectasia masiva, probablemente también por una obstrucción endoluminal. Causas de atelectasias. Tenemos obstrucción de las vías aéreas, es decir, obstrucción bronquial intraluminal. Tenemos fibrosis quística, bronquiectasias, cuerpos extraños, bronquiolitis, asma, EPOC, neumonías, tuberculosis, cáncer de pulmón. Miren acá, una imagen broncofibroscópica. Y miren este tumor, cómo está tapando a la vía aérea. Lógicamente por aquí no entra aire y todo lo que está detrás del tumor se va a colapsar, va a ser atelectasia. Compresión extrínseca de los bronquios, ganglios o adenopatías, malformaciones vasculares, tumores neoplásicos, malformaciones congénitas, neumotórax, derrame, neumatoceles, atención. Miren aquí, un tumor, como el tumor ha comprimido al bronquio principal del lado derecho. Para que se ubiquen, chicos, esto es una pija anatómica. Esto es la tráquea, el bronquio derecho, bronquio izquierdo. Y miren cómo ese tumor ha comprimido completamente al bronquio del lado derecho. Lógicamente, todo este pulmón que estaba acá se ha colapsado. Esta es una pieza de una necropsia, probablemente de un paciente muerto por cáncer. Pues tenemos cicatrización por tuberculosis, por fibrosis, por bronquiolitis,
por displasias broncopulmonares, por traumatismos torácicos, la cicatrización también puede provocar atelectasias. Y otras causas, hipoventilación por cirugía torácica o por derrames pleurales. Bueno, hasta aquí hemos terminado la clase 1, que ha sido la clase más amplia, ¿de acuerdo? Una pregunta, delegado, ¿hasta qué hora es la clase? 5, 5 y media. 5, doctor. Entonces ya estamos con la hora. La próxima semana tenemos clase de igual manera de 3 y media a 5, ¿no? Sí, doctor. Doctor, un favor, ¿usted cree que pueda, por favor, compartirnos las diapositivas? Sí, claro, no hay problema. Yo se las paso. Mándame, apunta mi número, por favor. Ya, 957-350-436. ya, listo, doctor. Mándame. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes tienen clase después de las 5? No. Ya. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar un poco más. Si no, nos vamos a quedar cortos. En todo caso, esto es lo que quieran, pero la próxima semana la clase va a durar un poquito más, si no, no vamos a acabar. ¿Ya? Así que le voy a decir al doctor Torres para que me permita que la clase sea por lo menos de 3 y media a 5 y media a 6, si no, nos vamos a acabar. ¿Me copiaste, delegado? Sí, doctor, no hay problema. Muy bien, entonces, para la próxima semana, prepárense porque vamos a tener clase de 3 y media a 6 promedio para poder acabar todo el capítulo, ¿de acuerdo? ¿Alguno de ustedes, alguna opinión, alguna pregunta? A ver, aquí veo yo que el chat que tengo algunas preguntas antes de cortar. Craniano, bueno, ahora. Una pregunta, doctor. Ajá, me hacen una pregunta acá. Me preguntan acá, ¿qué es esto de la inmunidad de rebaño? Bueno, lo que pasa es que la inmunidad de rebaño viene a ser la inmunidad que ocurre por estar en contacto con el virus sin mayor protección. Y eso hace que las personas se contagien de manera masiva y al contagiarse, por lógica, en el caso del COVID-19, del SARS-CoV-2, el 80% no va a ser enfermedad, mientras que un 5 a 10% sí va a ser enfermedad. Entonces, teóricamente, ese 80% que no se enfermó ya no va a tener riesgo de complicarse a futuro y por lo tanto, esa comunidad ya no va a presentar casos nuevos a futuro. A eso tiene que ver con inmunidad de rebaño. El problema está de que es muy difícil cuantificarla y a veces puede ser un factor de riesgo para que haya mortandad excesiva, ¿no? Bueno, entonces, a ver si hay una pregunta más por acá. Ya no veo más preguntas. Entonces, muchachos, quedamos para la próxima semana de 3 y media a 6 de la tarde, por favor, ¿de acuerdo? Para acabar el bloque. Yo les voy a enviar por intermedio de su delegado las diapositivas de esta y de las siguientes clases, ¿de acuerdo? Yo creo que quedamos así por el día de hoy. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo conforme? Sí, doctor, todo conforme. Muy bien, muchachos. Entonces quedamos así por ahora, ¿ya? Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.